mantenerse en pie en un mundo en ruinas. La Tribuna Radio. La voz del patriotismo. Revisionismo histórico y cultural. Disertaciones con Pablo Santa Cruz de la Vega. Fundador y líder del movimiento veganista, autor de Proyecto Omnis, Metaética y la Doctrina Veganista. Un espacio para resignar la cultura. Porque la cultura es nuestra mejor arma. Revisionismo histórico y cultural. Saludos, soy Pablo Santa Cruz de la Vega, nuevamente con ustedes aquí en los micrófonos de la Tribuna Radio de España, con nuestro programa llamado Revisionismo Histórico Cultural. Bien, en los anteriores dos programas hemos hablado mucho de psicología, para poder inducir a la gente esta temática que vamos a tocar ahora sobre la psicología social. La conducta del sujeto colectivo, la verdadera naturaleza e identidad de dicho ente. Y va a estar muy interesante. Vamos a cerrar entonces los aspectos psicológicos, llamémoslos microcósmicos, con un análisis que ya hicimos en un programa previo, muy de refilón, con el tema de la esfera inconsciente, la inconsciencia. Dijimos que esta esfera tiene una contraparte física, que esa contraparte física es la sexualidad, es decir, todos los órganos que atañen a la función sexual del ser humano. ¿Por qué? Entonces aquí tal vez la gente ha empezado a barajar muchas posibilidades, a reflexionar sobre el tema. Y la respuesta es bien sencilla. Claro, invisible cuando estamos en un estado de ceguera, cuando no hemos arribado todavía a los sendos contenidos de la sabiduría hiperbórea y empezado un proceso de mutación. Es invisible realmente. Pero la respuesta es tan sencilla que es hasta irónico, gracioso, de chiste, ¿no? En este caso. Dijimos, explicarlo sí es un poco difícil, dijimos que la inconsciencia es inconsciencia justamente porque ahí están los contenidos némicos que hacen al origen. Hay un origen que debemos encontrar, algo que hemos olvidado. Dijimos en programas previos que por eso el estado espiritual se caracteriza por un acto fundamental: predisponerse para recordar. Más que meditar, más que una actitud pasiva, más que poner la mente en blanco, que es a lo que pretende que se llegue el yoga sinárquico y otros tipos de control mental, es al revés la cosa en lo hiperbóreo, ¿no? Es la facultad, la llaman, de anamnesia. Recordar o traer a la esfera de luz un contenido inconsciente es realmente una proeza. Ese recuerdo, necesariamente, y también lo dijimos en un programa anterior,
es un recuerdo de inmortalidad. De ahí viene nuestra palabra amor o amort. Es un recuerdo de inmortalidad. Quienes sienten eso, bueno, no pueden más que sentirse tristes, nostálgicos, cuando determinadas circunstancias de la vida les recuerdan aquello. Por ejemplo, una fiesta muy importante, colectiva, es la Navidad. Y yo recuerdo, y todos coincidirán conmigo, que mucha gente expresa, se manifiesta en contra de la Navidad porque nos entristece, se ponen tristes. Es la nostalgia. Hay gente que escapa a esa nostalgia. No le gusta ser nostálgico. Entonces, cuando siente la nostalgia, confunde tal vez con una necesidad muy mundana referida al tema de la pareja, que es profundo, está referido al recuerdo de amor. Por lo tanto, mucha gente va a perderse en alcoholes para tratar de superar esa nostalgia, que interpretan como amargura, tristeza, y no la soportan, como no soportan la Navidad. Ya sabemos por qué es. Realmente, la Navidad tiene un fulgor de remembranza para nosotros, de algo que hemos perdido. Y por eso es una fiesta tan especial. También nos puede ocurrir que tengamos este tipo de recuerdos, este tipo de nostalgias, oyendo música. Mucha gente se pone nostálgica al oír temas musicales, generalmente muy bien concebidos, artísticos. Bueno, esto porque realmente una pieza de reggaetón jamás, de los jamases, va a provocar un fulgor nostálgico en nadie. Sí, esa es la idea de la música banal, la música basura, y por eso está siendo fomentada ahora. Hay que tratar de hacer que la gente no se sienta nostálgica, porque va a querer recordar, ¿no? Te predispone a recordar la nostalgia. Y si recuerdas, eres peligroso para el sistema, ¿sí? Entonces, hagamos una pausa. Hablamos del recuerdo de amort, ¿sí? El recuerdo de inmortalidad que hemos olvidado. Sentimos esa remembranza, pero se manifiesta en una actitud concreta y en una contraparte física concreta en nuestra esfera sensorial. Estamos hablando de la sexualidad, del sexo. Entonces hay personas bastante inteligentes y que llevan su racionalidad al extremo y logran captar que a través del sexo, y como lo enseñan en las ciencias naturales, los seres vivos nacen, se reproducen y mueren, ¿no? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces la reproducción es el afán reproductivo, la conservación de la especie. Es ese recuerdo de amor que nos impulsa a la procreación, para no morir justamente. Porque sabemos, bueno, no hay nada más real en este mundo que la muerte. En determinado momento, esa es una realidad de la que no vamos a poder escapar. Y nadie va a poder escapar de esa realidad. Entonces, está en el inconsciente y se manifiesta a través de la sexualidad. Y por eso, a través de la sexualidad, es que las técnicas de control psicosocial manejan a los grupos humanos. Vean cómo la sinarquía promueve la hipersexualización. Lógico. Es un recuerdo que nos impulsa a la sexualidad, hacia la expresión de la sexualidad libremente. Es decir, libremente dentro de los marcos de ese recuerdo de amor y de la naturaleza, ¿no? Es muy natural. Esta, llamémosla, bipolaridad. Entonces aquí estamos tocando también un tema religioso. Vamos a ver que el monoteísmo es monopolar. Entonces un Dios macho, ¿no? Todos los ángeles machos, imagínense ir a ese cielo. Los dioses me libren. Porque ¿qué hacemos sin ángelas?
todos son ángeles. Entonces es una cuestión bien compleja, porque imagínense vivir una inmortalidad, una eternidad al lado de ángeles. Nos volvemos locos, porque el espíritu originalmente es bipolar. Y ahora miren cómo pintan la bipolaridad en términos psicológicos como algo malo que hay que superar. Miren cómo maneja la tesis freudiana todo este tema. Es muy importante el tema de la bipolaridad, porque la bipolaridad nos conduce al concepto de la pareja. Y la pareja es un arquetipo que nos sirve para el recuerdo del origen, del amor. Miren cuántas cosas se desprenden de todo esto. Por eso hay que pervertir ese recuerdo. Y ahí hablamos de las técnicas de control psicosocial, la hipersexualización, ¿sí? La extensión abismal de la pornografía, ¿sí? Y sus perversiones. Estamos hablando, ¿para qué vamos a hablar de esas perversiones realmente funestas? ¿Sí? Zoofilias, pedofilias, inclusive la pérdida de la bipolaridad hacia una homosexualidad o hacia una monosexualidad, como la escatología monoteísta que conduce a eso a los hombres. Y por eso miren la lucha entre el paganismo, ¿sí? El paganismo, que no era multipolar, sino bipolar, dioses y diosas, contra el monoteísmo. Y es ahí que ustedes tienen que rescatar mucho, y van a darse cuenta de que la Iglesia Católica en determinados momentos de la historia haya sido una instancia sinárquica, porque estaba dominada por agentes sinárquicos, es esencialmente un aliado per se, porque mantiene la bipolaridad esencial. Está el símbolo de lo femenino como deidad, la Virgen. Imagínense qué importante es el catolicismo y considerarnos católicos, aunque la religión católica esté muy sincretizada con el judaísmo monopolar, ¿sí? Monosexual y monotodo, porque finalmente ese es el monoteísmo. Entonces, arribamos a una primera conclusión: qué importante es el tema del inconsciente, y cómo a través del inconsciente, que prácticamente es un reflejo del origen, que no podemos recordar, y por ende, porque es inconsciente, no podemos racionalizar, ni hacer consciente. Es el reto de todo mutante tratar de concienciar el inconsciente. Bueno, y en eso estamos todos los que accedemos a una vía iniciática, no importa si es a izquierda o es a derecha. Qué importante el tema de la sexualidad. Vean cómo aprovecha la sinarquía, este poder, esta voluntad primigenia de expresar, manifestar y buscar, ¿sí?, al otro polo. Estamos hablando de la bipolaridad esencial, por llamarlo de alguna manera, para no llamarlo un par diferenciado de opuestos que desvían, pervierten esta naturaleza a través de estrategias de control psicosocial. Y ahí vemos la confusión estratégica del ser humano. Qué importante, como Chan Chambala capitaliza también a muchos adeptos a través de doctrinas, teorías nirvánicas, las llamaremos, como el tantrismo, que incautamente ofrecen al buscador. Incautamente lo digo porque tampoco los que lo hacen son conscientes de lo que están haciendo. Y aquí incluimos a maestros y gurúes, porque si fueran conscientes realmente son criminales, porque están realmente pervirtiendo la naturaleza espiritual esencial del hombre hacia una aberración que es la naturaleza, entre comillas, pervertida del uno, Jehová Satanás. Sí, como los gnósticos lo conocemos, lo reconocemos y ahora lo sabemos plenamente por todo lo que está sucediendo en el mundo. Bueno, hechas estas aclaraciones, señoras y señores, creo que ya ustedes pueden tener las pautas para asimilar, comparar
y llegar a deducciones propias con este tema, en su búsqueda del origen. Es esa voluntad primigenia la que nos impulsa a vivir en el mundo y la que tenemos que orientar, porque hay que darse cuenta que no vamos a encontrar afuera lo que no podemos encontrar adentro. Entonces hablamos del exoterismo y del esoterismo. El exotérico está jodido, perdón la expresión, porque busca afuera algo que nunca va a encontrar en un polo infinito, que es la misma infinitud del mundo de ilusión del demiurgo. En pocas palabras, no importa cuántas parejas asimile, cuántas parejas penetre y compenetre, no importa, no va a encontrar lo que está buscando, porque lo que está buscando es un recuerdo íntimo, propio, suyo, no ajeno. Entonces, imagínense, es importantísimo volcarse entonces al esoterismo. Y vamos a ver los problemas que conllevan a nuestra sociedad. Todo el mundo vive dispersado, yendo a buscar afuera lo que no puede encontrar adentro. Y en el interín se acopla o es asimilado y fagocitado, como dice Nimrod de Rosario, por las superestructuras culturales. Y usan todos los arquetipos habidos y por haber para alimentar estas superestructuras. Capitaliza los arquetipos, aunque sean primordiales. Por ejemplo, el tema de la familia. Vamos a ver muchas familias que no son funcionales con una estrategia de liberación. Ahora más bien son funcionales a las estrategias sinárquicas. Sí, las familias convencionales. Vamos a ver también las situaciones personales. En fin, vayan haciendo el ejercicio ustedes y dense cuenta de lo que les estoy diciendo, porque ya lo dije todo, como nunca antes. Pero debemos remitirnos ahora, para estudiar al sujeto colectivo, a la metaética, y eso es lo que vamos a hacer. Necesitamos unos conceptos previos para comprender la psicología social en su integridad. ¿Qué es el sujeto colectivo? Entendemos por sujeto colectivo al objeto de estudio de la sociología, es decir, un grupo de individuos estructurados en una comunidad de intereses diversos de índole cultural, social, económica y escatológica, y que forman una superestructura viva que tiene la capacidad de interactuar inteligente y autónomamente a la voluntad de la multiplicidad de entes que la conforman. Es decir, usted pierde su individualidad cuando forma parte del sujeto colectivo. Se dé o no se dé cuenta. Un revisionista hasta cierto punto puede ser independiente en algún aspecto, se ha dado cuenta del engaño histórico. Esencial, importante, sí, pero puede estar metido en muchos laberintos culturales de los que no puede salir. Por ejemplo, el arquetipo familia, el arquetipo dama, el arquetipo hijo, el arquetipo trabajo, el arquetipo reputación. Hay muchos arquetipos, señoras y señores, que fagocitan, confunden y dispersan el sentido de búsqueda. Y es la confusión estratégica, la dispersión de la búsqueda hacia afuera. Lo que nos debilita y por último nos tiene dando vueltas en este mundo contexto durante miles y miles de encarnaciones, no sabemos cuántas, porque no podemos recordar esas vidas pasadas. También eso es una cuestión de mutantes, con un poquito de ayuda y empujoncito de los extras, como dice Rosalía, o sea, los extraterrestres. ¿Sí? Bien, vamos bien. ¿Qué es una memoria? Es la capacidad de una estructura para registrar cualquier cosa susceptible de registro. Un sujeto colectivo, al igual que el sujeto individual o persona, es una capacidad memórica que registra hechos culturales. Los registros akáshicos existen. Hay gente que puede acceder a ellos en determinados estados alterados de conciencia. Entonces no nos engañemos al decir que son especulaciones metafísicas. Si existen los registros akáshicos, existen pues también nuestros recuerdos y memorias que para nosotros son constantes y hay constancia de ello, ¿no? Aunque los racionalistas, materialistas, dialécticos, toda esta cultura marxista, porque vivimos en un mundo que está completamente anarquizado con la cultura marxista, el marxismo cultural, que no solo va a la cuestión de la agenda de género, y toda esa degeneración y perversión a la que nos quieren empujar y de la que hablamos al principio, sino que
va mucho más allá y distorsiona todos nuestros ámbitos psíquicos y culturales. Pervierte y convierte en un verdadero laberinto nuestra estructura cultural. Eso es lo que hace el marxismo. Entonces, si nosotros como entes microcósmicos somos capaces de tener una capacidad memórica y que tal vez en algún momento, cuando desarrollemos otro tipo de tecnología, no la tecnología mecanicista de nuestros tiempos, sino una tecnología muy superior, por ejemplo la que manejaban los atlantes, una tecnología escalar que usa las vibraciones y la energía para comprender el funcionamiento de las cosas, quizás podríamos nosotros leer los registros memóricos de una persona y tenerlos en una pantalla o en algún tipo de monitor. Lo mismo podríamos hacer con los registros akáshicos de un ente macrocósmico, como por ejemplo, o de un ente planetario, como la Tierra, o un ente macrocósmico, como un pueblo. Entonces, cuando estamos hablando aquí de un sujeto colectivo, estamos hablando de que ese sujeto colectivo tiene un registro memórico al que podemos acceder, aunque usted no lo crea. ¿Qué entendemos por aspectos? Para analizar el tema del sujeto colectivo ya no podemos hablar de esferas psicológicas. Necesariamente tenemos que hablar de aspectos. Porque ya son muchas esferas que tendríamos que tocar, porque además el demiurgo, el ser macrocósmico, si nosotros somos multidimensionales, tenemos que hablar de hasta 6 esferas psíquicas para poder comprendernos. El demiurgo también es un sujeto multidimensional y mucho más complejo. Entonces tenemos que hablar de aspectos. Y aquí es inigualable la inducción que nos brinda el pontífice Luis Felipe Moyano Nimrod de Rosario, que lo aplicamos en la metaética para hacer este ensayo. ¿Dirigido a qué? Hacernos un autoexamen de la comprensión de la sabiduría hiperbórea. Eso es un ensayo. Bien, metafísica, ya hemos visto, estudia las realidades no susceptibles de verificación empírica, sensorial, solo mensurables a través de funciones superiores de la psique, como los estados alterados de conciencia y la intuición simbólica de significaciones oblicuas. ¿Qué dirá un médico convencional o un psiquiatra freudiano? ¿Qué? ¿Está hablando usted blasfemias? No, no es blasfemia, señor, lo que pasa es que usted está castrado. No puede comprender lo que le estoy diciendo, pero es fácilmente verificable. Existen los mundos astrales. No son susceptibles de ser medidos sensorialmente. Para salir en astral, los aspirantes en muchas logias, etcétera, tienen que hacer ejercicios con una fuerza de voluntad constante durante sesiones y sesiones y sesiones para tal vez fracasar y nunca ver el mundo astral. Y otros de repente salen al mundo astral y lo pueden percibir con sentidos superiores de la psique. La intuición simbólica igual, hay muchos que podemos ver un símbolo y ver una multitud de planos de significación, ¿no? Tanto que podemos construir un mundo completamente nuestro con esas significaciones, que otros no pueden ver. Entonces, señores marxistas, culturales, están jodidos. Perdón por la palabra, nuevamente. Ya dijimos, la metaética es un sistema de recuperación de valores cardinales que utiliza el revisionismo crítico y reflexivo como una de sus herramientas más importantes. Actitud que permite al sujeto situarse por encima de cualquier correspondencia de índole psicológica que genere el tema objeto de análisis. Ahora bien, la superestructura, de la que hemos hablado en muchos momentos de estas charlas, es un continente aglutinador de objetos culturales en relación de dependencia recíproca y religados por conexiones de sentido. Está viva, es decir, logra desarrollar y funcionar a través de una voluntad propia. Y es lo que dijimos, el sujeto colectivo logra tener una voluntad autónoma y lo explico con un ejemplo coloquial muy simple. Cada pueblo en determinado momento de su psicología colectiva tiene el gobernante que se merece. Este gobernante, por razones que van más allá de nuestra comprensión y que la gente normal, común y corriente dice, bueno, es porque así nomás es, o es porque, y tratamos de darle una explicación, ha recibido financiamiento de tal o cual, o tiene el apoyo de la gente, etcétera. No, lo que pasa es que la superestructura ya canaliza a la entidad microcósmica que va a representar a todo ese continente macrocósmico llamado
superestructura cultural, en este caso nación, pueblo, sujeto colectivo, y lo convierte en presidente de esa nación, así de simple. Y esto funciona por conexiones tróficas, conexiones, entre comillas, energéticas, muy complejas de entender a la luz de nuestra funcionalidad cultural estándar. Necesitamos acceder a otro lenguaje, y por eso es que se ha instaurado el lenguaje iniciático más grande de los últimos tiempos y de todos los tiempos, la sabiduría hiperbólica. Entonces nosotros tenemos, o el sujeto colectivo elige su representante o su grupo de representantes, y ahí vamos a tener a las tendencias fuerza que están gobernando el mundo, porque el sujeto colectivo así lo canaliza, y así es dirigido por la sinarquía para que se canalice, las izquierdas y derechas, que como dice Adrián Salbucci, pedalean intercaladamente. Unas veces tenemos un gobierno de izquierda, otras veces tenemos un gobierno de derecha, pero al final ambos sirven al mismo amo, que es la superestructura sinárquica que los controla, los dirige, moldea el pensamiento colectivo a través de sus ideas fuerza, que vienen propagadas en la televisión, que vienen propagadas en la cultura, que vienen propagadas en el cine, que vienen propagadas de mil formas y mil maneras para canalizar esa mente completamente laberíntica, irresoluta del viria perdido o del hombre dormido. Todos, en mayor o menor medida, están dormidos. Bueno, la mayoría. Nosotros estamos medio despiertos. ¿Gracias a quién? Ya lo saben. Vamos a dejar otros análisis secundarios, ¿ya?, sobre la conducta, la naturaleza del sujeto colectivo para el siguiente programa, aquí, en Revisionismo Histórico-Cultural. Espero que todas estas pautas que hemos brindado les sirvan para que ustedes mismos traten de buscar en el libro Metaética estos conceptos, se preparen para tratar de comprender en el próximo programa, donde ya cerramos y explicamos en definitiva qué es el sujeto colectivo y cómo lo identificamos nosotros con aquello que llamamos demiurgo. Y vamos a ver que el demiurgo no es una cosa inalcanzable que está más allá de no sé qué y domina el mundo y es malo per se, sino que vamos a ver que el demiurgo es algo bien tangible y mensurable, es algo bien palpable, y no es una cuestión metafísica, sino que es una cuestión más real que la realidad misma, y la vamos a analizar, y vamos a analizar todos estos aspectos del demiurgo, sus esferas psicológicas, próximamente. Muchísimas gracias. La Tribuna Radio 2020.